En los últimos videos vimos cómo definir funciones, pasarles datos y devolverlos. Hoy vamos un paso más allá. En Python las funciones son objetos de primera clase. Eso significa que puedes guardarlas en variables, meterlas en listas, pasarlas como argumento a otras funciones y devolverlas como resultado. Esto abre un mundo de posibilidades que al principio parece raro, pero que verás constantemente en código real. Los callbacks, los closures y los decoradores, que veremos en el próximo video, todos se basan en esta idea. Cuando defines una función con def, Python crea un objeto función y lo asocia a un nombre. Ese nombre es simplemente una variable que apunta al objeto función. Puedes asignar ese objeto a otra variable y ambas apuntarán a la misma función. Puedes meterla en una lista o en un diccionario igual que cualquier otro valor. Puedes comprobar su tipo con type y verás que es de clase function. Esto es lo que significa que las funciones sean objetos de primera clase. Se comportan exactamente igual que cualquier otro objeto en Python. Si puedes guardar una función en una variable, también puedes pasarla como argumento a otra función. La función que recibe otra función como argumento se llama función de orden superior. Ya hemos visto ejemplos, sorted con el parámetro key, map y filter. Todos reciben una función como argumento y la aplican internamente. Esto es muy útil cuando quieres que el comportamiento de una función sea configurable desde fuera. En lugar de escribir múltiples versiones de la misma función para cada caso, escribes una sola y le pasas la función que define el comportamiento variable. Un callback es una función que pasas a otra función para que la llame en algún momento. El nombre viene de llamar de vuelta, tú le das la función y ella te llama cuando toca. El ejemplo más claro es en interfaces gráficas. Defines qué tiene que pasar cuando el usuario pulsa un botón y se lo pasas al botón como callback. El botón no sabe qué hace tu función, simplemente la llama cuando detecta el clic. En Python los callbacks son muy comunes en programación de eventos, procesamiento asíncrono y en librerías como Tkinter, que veremos más adelante. La ventaja es que el código que gestiona el evento está desacoplado del código que define qué hacer con él. Igual que puedes pasar funciones como argumentos, puedes devolverlas como resultado de otra función. Una función que devuelve otra función se llama fábrica de funciones. Esto permite crear funciones especializadas a partir de una función genérica. Por ejemplo, una función que crea multiplicadores, le pasas el factor y te devuelve una función que multiplica por ese factor. Cada vez que llamas a la fábrica, con un factor distinto obtienes una función nueva y distinta. Esto es mucho más flexible que definir una función separada para cada caso. Aquí viene el concepto más interesante, los closures. Un closure es una función que recuerda el entorno en el que fue creada, incluso después de que ese entorno haya dejado de existir. Cuando una función interna usa variables de la función externa que la creó y la función externa ya terminó de ejecutarse, esas variables no desaparecen. La función interna las mantiene vivas porque las necesita. Esto es lo que hace el closure, cierra sobre las variables de su entorno y las conserva. Los closures son la base de los decoradores y de muchos patrones avanzados de Python.
Si entiendes los closures, entenderás los decoradores del próximo video sin problemas. Vamos a ver un ejemplo real que combina todo lo que hemos visto. Un sistema de login configurable que usa funciones como objetos, callbacks y closures juntos. El objetivo es crear una función que registre mensajes con distintos niveles de severidad, info, warning y error. En lugar de arcodear el comportamiento, lo hacemos configurable pasando funciones. Este patrón aparece en prácticamente todos los frameworks y librerías profesionales de Python. Cuando veas código de Django, Flask, FastAPI o Pytest, verás closures y callbacks por todas partes. Eso es todo para funciones como objetos, callbacks y closures. Las funciones en Python son objetos que puedes guardar, pasar y devolver como cualquier otro valor. Los callbacks son funciones que pasas para que las llamen cuando toca. Las fábricas de funciones crean funciones especializadas a partir de una genérica. Y los closures son funciones que recuerdan el entorno en que fueron creadas. En el próximo video vemos los decoradores, que son la aplicación más elegante de todo esto. Dale al like y hasta el siguiente.